Alicia del Río Rodríguez es abogada egresada de la Universidad de Guadalajara y está certificada por parte de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa Sección Jalisco. Fue acreditada por la Universidad de Cambridge con el International Legal English Course y fue perito traductor autorizado por el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco por más de 6 años. En su trayectoria resalta su participación en diversos despachos jurídicos de renombre, desarrollando las áreas societaria y contractual. Además, destaca su incorporación como funcionario bancario y delegado fiduciario en los bancos Santander, BBVA, Scotiabank y Banco Inmobiliario Mexicano, teniendo bajo su cargo las oficinas fiduciarias ubicadas en las ciudades más importantes del centro y occidente. En julio del 2015 funda el despacho CLF, Consultoría Legal y Fiduciaria Especialistas en Fideicomisos, ofreciendo servicios de la figura fiduciaria en México. Ha participado como conferencista en materia fiduciaria en foros de colegios y asociaciones de renombre en distintas universidades, en entidades de gobierno e iniciativa privada. Es asesor jurídico aliado a múltiples despachos de asesoría a empresas familiares alrededor del país y participa como miembro del Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Empresa ANADE, Sección Jalisco, en pro de la abogacía jalisciense. Jorge Arellano García comenzó su trayectoria empresarial a los 16 años, siendo parte del programa Junior Achievement en 1986, donde abrió y operó su primera empresa. Es contador público por parte de la Universidad Autónoma de Guadalajara. En 1997 terminó su MBA en el IPADE, donde fue reconocido con la beca por la excelencia académica. Con más de 35 años de experiencia, resalta su trabajo desempeñado como ejecutivo de alto nivel en empresas como KPMG, parte de las 5 mejores firmas de auditoría a nivel mundial. Gedas, empresa de tecnología del grupo Volkswagen, líder del proyecto de expansión mundial. Hewlett Packard, en un proyecto de planeación estratégica a nivel Latinoamérica. A los 27 años fue nombrado CFO de TV Azteca en Chile, después de terminar el proceso de adquisición de la red de TV en aquel país. Ha tenido el privilegio de vivir y hacer negocios en países como Chile, Brasil, España y actualmente reparte su vida entre México y sus oficinas en Estados Unidos. Como empresario, ha tenido la oportunidad de crear y adquirir varias empresas, entre las que destacan Kiss Tour Operadores en Chile, empresa líder mayorista en el ramo turístico. Fue franquiciatario maestro para México de China in Box, la cadena de comida china más grande de Brasil, y que después de una exitosa trayectoria, la vendió a un fondo de inversión privado en México. En 2014 funda Daico Empresarial, empresa especializada en cursos de educación financiera. Es socio fundador de Quirón Arquitectos Financieros, firma especializada en blindaje patrimonial, seguros e inversiones con activos asegurados por más de 3,000 millones de pesos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Yo sé que en un mundo virtual estamos acostumbrados a tener cámaras apagadas. Casi todos los que están aquí son del IPADE. Sería súper padre si pudieran prender su cámara para que nos conozcamos. No quisiera que fuera un webinar así más frío. Entonces, si pueden prender la cámara y se sienten cómodos, sería genial que lo hicieran para que nos podamos ver las caras, ¿no? Le doy las gracias a Alicia, que va a ayudarnos con este interesante tema que tiene que ver con el fideicomiso. Yo estoy ahorita con oficinas también ya en Estados Unidos y estamos viendo temas ya de fideicomisos en Estados Unidos, que es un tema que platicaba con Alicia muy interesante. Aquí prácticamente todos los que están son dueños de empresa o están asesorando dueños de empresa, y el fideicomiso es una herramienta fundamental. Me gustaría, antes que nada, ya nos presentamos, que pudiéramos de alguna forma entender de qué forma el fideicomiso es una herramienta fundamental, y más hoy en día con la incertidumbre que vivimos en el país. Así es que vamos comenzando con una presentación que les preparamos precisamente para que sea mucho más claro el concepto. Nosotros trabajamos de hace más de 15 años, ya 16, un esquema que se llama Estrategia Integral de Blindaje Patrimonial. Y es la mejor forma de garantizar que todo el patrimonio que tú que me estás viendo, que eres dueño de empresa, llegue a las manos de quien tú decidas y que además tú como dueño de empresa lo goces en vida.
Algo muy importante de este webinar es que todas las preguntas que seguramente van a salir, les pido las vayan escribiendo en el chat, porque con base en digamos, en el orden que se vayan escribiendo en el chat, las iremos contestando hasta el final. Daremos tiempo suficiente para contestar las preguntas. De hecho, el objetivo del webinar, más que atiborrarlos de información, es darles una vista completa y que tengamos oportunidad, aprovechando el tiempo que está aquí Alicia, que nos pueda responder preguntas que pudieran tener. Así que, por favor, cualquier pregunta que tengan, al final vamos a responderlas conforme te vayan escribiendo en el chat. Les voy a dar datos muy duros que obviamente impactan al desarrollo empresarial en México. Cerca del 70% de empresas familiares no van a pasar de la primera a la segunda generación. En Estados Unidos se calcula que hay cerca de 5 millones de empresas propiedad de latinos que generan 800,000 millones de dólares a la economía de Estados Unidos. Y si estamos hablando que el 70% mueren porque no hicieron una buena sucesión en la dirección y en el patrimonio, se van a perder 560,000 millones de dólares. En México sucede prácticamente lo mismo. En México, según datos del IPADE, también el 70%, puntos más, puntos menos, fallece de la primera a la segunda generación. Las empresas en México, las pymes, son prácticamente la mayoría, generan prácticamente la mitad del PIB, 3/4 partes del empleo. Como les dije, solamente el 30% pasa de primera generación a segunda. Y algo importantísimo es que casi el 90% del fracaso de las empresas familiares tiene que ver con intereses distintos y falta de armonía. O sea, no es un tema de mercado, no es un tema económico, es un tema de que los intereses de los miembros de la familia, al momento de que va creciendo la compañía, se van diversificando y obviamente eso causa conflicto. 75% de la empresa familiar empieza un proceso de sucesión cuando ya murió uno de los familiares o el patriarca. Eso es muy común. 85 no tiene planeación testamentaria y se va hasta el 95%. Hay un dato duro del IPADE en un libro que ellos editaron en el aniversario 50 que dice que el 60% de egresados IPADE no tiene testamento. 60%. Y me gustaría que tú que estás viendo el webinar me digas si tienes testamento o no. Pero la gran mayoría no lo tiene. Y si lo tiene, no lo tiene actualizado. 70% tiene un miembro conflictivo, casi 70% no realiza reuniones como familia empresaria, 85% no tiene ni siquiera un consejo consultivo. Y rápidamente les comento que prácticamente todas las empresas pasan por las siguientes etapas. Desde que empieza el negocio, que es micro, ¿no? Lo empiezas a acreditar, tienes que hacer que el negocio realmente tenga una acreditación en el mercado, va a una etapa en la que se va consolidando, algunas llegan a la expansión nacional o internacional, y algunas se quedan en la parte de consolidarlo, no se expanden tanto, pero invariablemente, absolutamente, todas las empresas familiares que llegaron a esta etapa de expansión o de consolidación van a pasar la estafeta a una nueva generación. Entonces, si esto es un hecho que va a pasar, entonces, ¿por qué no lo hacemos? No es inteligente ya ir planeando la sucesión porque sabes que va a pasar. Y les quiero hacer una pregunta a los que están aquí presentes. Y es una pregunta que quiero que la respondan como si realmente ustedes estuvieran en ese caso. ¿Qué pasa si tu socio fallece el día de hoy? Ustedes tienen empresas. ¿Qué pasa si tu socio fallece hoy? ¿Te ves trabajando con la esposa? ¿Te ves trabajando con los familiares de tu socio? Y quiero que realmente seas honesto. La viuda tiene derecho a manejar la empresa y si la viuda se casa con un abogado y lo pone en el consejo de administración, tienes un nuevo socio con el que no te llevabas y que hoy puede manejar un porcentaje interesante de las acciones de la empresa. Quiero que la maneje. Oye, ¿van a participar los herederos o van a enviar a un apoderado legal, que es muy común, a un abogado con el que no tengo ni idea y que no tiene idea del negocio? Tenemos esa afinidad corporativa para manejar juntos la empresa. Los hijos de mi socio fallecido tienen derecho a estar en el consejo, tienen la capacidad técnica. Hay casos muy claros de empresas donde fallece el fundador y de repente su hijo de 18, 22 años le toca manejar la empresa y no tiene ni siquiera la capacitación, madurez para poderla manejar. Y además, oye, es que tienes dinero para pagar las acciones a la familia de tu socio en caso de que él fallezca, al precio justo lo van a aceptar. Y una pregunta muy fuerte es, ¿qué pasa si que fallece eres tú?
Si yo soy el que fallezco en mi empresa, mis socios van a respetar el porcentaje accionario que le corresponde a mi familia, le van a pagar dividendos. ¿Cuántos meses tu empresa? Si no tienes socio, vamos a suponer que es lo que pasa en la mayoría de las pymes, el 98% tú eres el dueño y el 2% tu esposa o uno de tus hijos. Falleces tú, ¿tu esposa es capaz de manejar el negocio los siguientes años? ¿Cuántos meses va a poder seguir operando sin ti? ¿Qué impuestos tienen que pagar en una transmisión patrimonial? ¿Alguien en mi familia está capacitado para seguir manejando la empresa en mi ausencia? ¿Mis socios van a pagar las acciones al valor justo? ¿Mi socio sobreviviente tendrá dinero para pagarla? Y estas dos preguntas que yo les acabo de hacer son preguntas que los invito a que se hagan porque todos corremos el riesgo de que pase algo en ese proceso. Esta es la última lámina antes de entrar al tema de los fideicomisos. Todas las empresas que realmente logran la trascendencia familiar generan esas tres estructuras. Es decir, hay una estructura operativa, que es la estructura que nos ayuda a incrementar ventas, bajar costos, maximizar la utilidad, y es donde normalmente los directores generales se quedan, en la parte de la dirección general. Pocos generan gobierno corporativo y pocos le dan la importancia a la parte de la estructura del patrimonio. Entonces, en la parte de la estructura corporativa, hay que hacer la cultura de tener consejos de administración formales, operativos y legalmente funcionando. Muchos apenas tienen consejos consultivos, donde no es lo mismo que realmente tener un consejo de administración al 100%. Y obviamente viene la parte de la asamblea de accionistas y el consejo de familia. ¿Realmente tú tienes reuniones de familia con tus socios, con tu familia? ¿Tu familia está enterada de los negocios? Pues la parte de la estructura tiene que ver con mucho el protocolo familiar, el family office. Ayer estaba yo sentado aquí en Estados Unidos con un señor que maneja un family office de $1 billón de dólares aquí en Estados Unidos. El family office es una figura muy interesante. Y el blindaje patrimonial. Entonces, hoy vamos a platicar sobre el tema del blindaje patrimonial, que es extenso, y hoy vamos a trabajar mucho en la parte del fideicomiso, por lo que me gustaría darle la palabra a Alicia y podamos atacar esta parte como aspectos legales y herramientas para proteger el patrimonio. Así es que, Alicia, adelante. Muchas gracias, bienvenidos todos, un placer estar aquí con ustedes. Bueno, entrando en materia, es importante que hacerles ver que a lo mejor ustedes, cada uno de ustedes ya tengan alguna experiencia con el fideicomiso de cómo es, cómo se maneja, y algunas veces esta figura tiene el riesgo de que tiene muchos mitos o de que solo se encasille en algo negativo o en algo que solamente se planteó como una sola experiencia. Para tal efecto, pues yo les pediría que borráramos absolutamente todo el concepto de la figura del fideicomiso que tengamos para darme entrada a platicar a este tipo de fideicomiso que se llama fideicomiso de planeación patrimonial o fideicomisos con fines sucesorios, que es como lo encuentran en el mercado, y que obviamente entendamos a esta figura siempre como esta cereza del pastel. El título de nuestro webinar es El fideicomiso como más alto grado de blindaje patrimonial, ¿no? Entonces, es realmente el último de los eslabones, pero es la cereza del pastel que cubre tres momentos que estamos viendo aquí en las diapositivas. Primero, pues la defunción, y vaya que estos tres momentos, pues ninguno de nosotros estamos exentos de vivirla. La declaración de estado de interdicción, que para tal efecto y en términos más coloquiales, se trata de perder las facultades mentales y las capacidades jurídicas para decidir y tomar decisiones sobre mi persona. La declaración de ausencia y su consecuente presunción de muerte, que son jurídicamente emitidas tanto la declaración de estado de interdicción como la declaración de ausencia, que es pues con la desafortunada o los desafortunados índices de delincuencia que vivimos en el mundo. Pues esto se vuelve una figura jurídica cada vez más recurrente. Y bueno, ambas figuras, la interdicción como la declaración de ausencia, son
emitidas por una declaración judicial que conoce el juez del lugar en donde radicaba o tenía su principal domicilio la persona en cuestión. La presunción de muerte está ligada siempre al primer procedimiento, que es la declaración de ausencia, y son 6 años contados a partir de la declaración de ausencia. Entonces ya el juez se da la presunción de muerte y caemos otra vez en el acta de función, que son los 3 documentos jurídicos que acreditan el estado legal de la vida de una persona, así de frío, pero así de real. Entonces, en materia patrimonial, al momento de estar haciéndonos estas preguntas que Jorge nos estaba haciendo, pues no estamos exentos, como les decía, a vivir estas situaciones, y con esta nueva ola de prevención en las empresas, que tenemos que estar más enfocados a prever las situaciones para poder dejar y estar tranquilos y dejar disposiciones cuando llegamos a faltar como empresarios, como socios y como miembros de una familia. Es sumamente importante que tomemos en cuenta las estrategias de blindaje y veamos a la figura del fideicomiso, como lo vamos a ver más adelante, como una de las más altas herramientas pertenecientes obviamente a toda una estrategia, a toda un cúmulo de estrategias en otras materias que pueden perfeccionar el blindaje patrimonial. ¿Nos podemos ir a la siguiente lámina, por favor? Como les decía, si podemos hacer un borrón y cuenta nueva de ese concepto de fideicomiso que tenemos, a nosotros nos gusta mucho hablar del fideicomiso en un esquema de una manera muy sencilla. La respuesta que tiene la pregunta de ¿qué es un fideicomiso? Es muy simple. Una canasta, un contenedor, una caja en donde caben distintos bienes que tienen en común, que están dentro del comercio, es decir, construcciones, pagarés, obras de arte, dinero, obviamente perteneciente o ingresado legalmente al sistema financiero, acciones, planos arquitectónicos, edificios, inmuebles en breña, o simple y llanamente la casa donde vives. Estos bienes en común, como decía, estos bienes en común que son susceptibles de apropiación pecuniaria, están dentro del comercio y son, su propiedad es acreditable a través de una escritura, de una factura, del mismo título accionario, etcétera, de la que una persona llamada fideicomitente, que para términos de traducción, porque luego a veces se complica mucho el hablar de los diferentes de los diferentes elementos personales del fideicomiso. El fideicomitente es tal cual el aportante, el dueño, o sea, la persona física o moral, que en este caso vamos a hablar solo de personas físicas por el tema que es con fines sucesorios y con fines de disposición de bienes tras fallecimiento, interdicción o ausencia. Entonces, esta persona que será fideicomitente / aportante es una persona que es pleno propietario de mis bienes. Oye, Alicia, ¿y qué pasaría si ese bien del que soy titular lo tengo hipotecado? La ley prevé que efectivamente puede ser aportado al fideicomiso, y eso es, la respuesta es porque lo que se afecta al fideicomiso o lo que se aporta a esa canasta es la propiedad. El resto como posesión y uso no está contenido, y si es que así lo deseamos, lo vamos a ver más adelante, dentro de la propiedad fiduciaria. De tal manera que al aportar el fideicomitente estos bienes a esta canasta, salen de su patrimonio y deja de ser propietario para pertenecer a la institución fiduciaria, que nos asignará un número administrativo que será su nombre, será el número, ese número de fideicomiso es su nombre, y todos los documentos relativos a la propiedad de los bienes que se aportan
cambiarán del nombre de una persona hacia ese número administrativo con la titularidad de la institución fiduciaria. Al momento de que sale del fideicomiso, perdón, del patrimonio del fideicomitente hacia la canasta, que es el fideicomiso, o a la pancita del fideicomiso, inmediatamente deja de ser propietario, y esto es un beneficio fiscal importante, que se trata del elemento de la reversión, que en términos más llanos, es decir, la ejecución o la transmisión que hace el aportante hacia esa canasta no genera impuesto de transmisión patrimonial si se reserva el derecho de reversión, y no genera ISR, lo cual es un beneficio fiscal sumamente importante en la estrategia de blindaje patrimonial, porque evidentemente el porcentaje de estos dos impuestos, el ITP en México, alrededor del país, está desde el 2.5% hasta el 6% en algunos municipios. Es un impuesto municipal, y pues el ISR, y sabemos que bien su porcentaje, ¿no? Entonces, la suma de estos dos impuestos para efectos patrimoniales, como frente a figuras como la donación, en figuras como la donación o como la compraventa, definitivamente constituyen una salvedad fiscal sumamente importante, ¿no? Entonces, al momento de aportarse, esos bienes, insisto, pasan a nombre de la institución fiduciaria con el número administrativo para ser destinados a la consecución de fines testamentarios, para que se detonen las últimas disposiciones que señaló el aportante o el fideicomitente tras la acreditación de su fallecimiento, interdicción y ausencia, sin necesidad de que exista un juicio sucesorio testamentario o intestamentario en caso de no tenerlo, porque esas disposiciones post-mortem, o cuando llegase a faltar respecto del fideicomitente, se congelan en el momento en el que se acredite, y la última voluntad plasmada en el contrato de fideicomiso frente al fiduciario es la que se ejecutará sin viabilidad de que sean cambiadas por absolutamente nadie. Entonces, el fideicomisario, que es para efectos de traducción el beneficiario, será una persona física que recibe, o moral, que recibe el beneficio directo del patrimonio del fideicomiso. Y aquí una pregunta muy frecuente que nos hacen es, bueno, y a ver, cuando yo aporto al fideicomiso, pero todavía vivo, evidentemente, ¿no podré disponer de mis bienes? ¿No los podré rentar, comodatar? La respuesta es sí, porque en este tipo de estrategias hacemos un parteaguas, como los deliciosos cortes que solemos comer, los abrimos y los ponemos en dos diferentes momentos. Uno es en vida del fideicomitente o del aportante. ¿Qué va a pasar con esos bienes? Bueno, hay una cláusula que redactamos con mucha puntualidad y con mucha minuciosidad, que se llama reserva de derechos. El fideicomiso, señores, es una figura que, frente a otras figuras de modelos de sucesión, permite desmenuzar las propiedades las propiedades jurídicas de los bienes, de tal suerte que yo puedo decir que aporto a esa panza del fideicomiso o a esa canasta la propiedad, pero reservarme el derecho de seguir rentando, comodateando o celebrando inclusive ciertos contratos respecto del bien. Única y exclusivamente estará a disposición del fiduciario mientras yo viva bajo esos términos. Y al fallecer podemos instituir figuras como el comité técnico o el tema de los beneficiarios sustitutos, que es una figura sumamente benéfica en este tipo de esquemas, para que al fallecer y a lo largo del tiempo podamos entregar el contenido de esa canasta que dejamos y que disfrutamos en vida y dispusimos en vida. Entonces,
esta es en realidad una de las más grandes propiedades del fideicomiso de planeación patrimonial, ¿no? O con fines sucesorios. Al ser un fideicomiso, la ley dice que al ser un vehículo jurídico, el fideicomiso tiene la naturaleza jurídica de un contrato. Entonces, quien contrata en realidad al fiduciario, quien cobra una administración anual por llevar este fideicomiso durante toda su vida, le estamos haciendo, es como una especie de un mandato. Yo, fideicomitente, le mando al fiduciario que realice estas y estas y estas finalidades y destine el fideicomiso o permita realizar en los bienes que se pusieron en esa canasta, tales y cuales propiedades, bajo tales condiciones. Y cuando fallezca, que es el segundo gran momento de la redacción de nuestro contrato, se entregará de manera diferente a los beneficiarios, ¿no? Desde el momento en el que el fideicomitente pone en el fideicomiso los inmuebles, al salir de su patrimonio, al pertenecer ahora al fiduciario con un número administrativo, se da lo que se llama propiedad fiduciaria, que esa es otra pregunta muy común. ¿Qué pasa si la propiedad fiduciaria, si el fiduciario cae en un procedimiento de insolvencia, ¿no? Porque al final del día, pues los bancos son, por cierto, son los únicos capaces, según la ley, y facultados para tener de patrimonio este tipo de fideicomisos de planeación patrimonial, no las SOFOMES, tengan mucho cuidado con eso. Con los fines del fideicomiso, señalar con toda puntualidad cuáles van a ser los fines para los que están destinados y en qué momento se van a entregar, ¿no? Entonces, es un patrimonio totalmente inembargable respecto de la propiedad de los bienes, no sobre los derechos que tenga del mismo, ¿ok? Entonces, esto es algo sumamente importante que constituye también un beneficio respecto a esta figura. ¿Cuáles son los requisitos para constituir un fideicomiso? Que tengas la plena propiedad, que la finalidad sea lícita, es decir, que se compruebe frente a la entidad fiduciaria, frente a la institución bancaria, que los bienes fueron proveídos de fuentes lícitas, que esté determinada, y ahí es donde nosotros hacemos la magia, que es muy claro los fines del fideicomiso, es una cláusula muy importante en la que yo siempre digo que los contratos de fideicomiso son para el fiduciario, porque es, a ver, fiduciario, con esto que te voy a poner en la panza o en esta canasta, tú vas a hacer claro y sucinto estas 4, 5, 6 cosas, ¿no? Entonces, el fiduciario cobrará, evidentemente, sus honorarios fiduciarios y sus fees conforme a lo qué le vamos a poner a hacer. De tal suerte, señores, que se vuelve muy importante entender que la viabilidad del fideicomiso está sujeta a su eficiencia. Aquellos contratos de fideicomiso que son imposibles de cumplir, inejecutables, y que la redacción jurídica está para ponérselo en el refri del abogado que lo redacta, pero no es ejecutable a la vida, al fallecimiento o cuando llega a faltar el fideicomitente, no funciona. La efectividad depende de la viabilidad con la cual el fideicomiso se redacte y se ejecute. Por eso decimos en nuestro equipo, en el equipo con el que conformamos con Jorge, que es la cereza del pastel, porque está unido a previas estrategias como, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Está unido junto con diferentes niveles de blindaje patrimonial, ¿sí? Hace ratito hablábamos de que un porcentaje enorme del empresariado mexicano no tiene fideicomisos. Perdón, que no tiene un testamento, o sea, está en grado 0. Al momento de tener un testamento, ya por lo menos tienes a alguien que pase
o que se haga cargo de tus bienes y de tus obligaciones, cabe señalar, tras tu fallecimiento, solo ejecutable en el fallecimiento. Luego después es importante también prever todas esas disposiciones de voluntad anticipada que forman parte de algunos servicios que dan los notarios con el tema del testamento. Esto significa que puedes designar quién va en caso de que tú llegaras a caer en coma, por ejemplo, quién va a hacerse cargo de ti, de tu tratamiento médico mientras estés en esa especie de temas. Y bueno, ya es un poco ir avanzando a los grados de blindaje para cuando esto llegue a suceder. En un segundo rubro están las políticas internas, que ahí es a donde quería llegar. La institucionalización de la empresa, las instauraciones de gobierno corporativo, la family office que comentaba Jorge hace unos minutos, son vehículos también que aumentan el grado de blindaje patrimonial porque cumplen eficientemente con los requisitos de qué va a pasar si yo falto. Contestan esas preguntas y se enfocan también en un alto grado de eficacia a que la empresa, la familia y la sociedad que se guarda con el resto de los socios, pues, se logre la continuidad en ese sentido, ¿no? Entonces, estas figuras avanzan más al grado de blindaje, pero no sirven, y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque muchas veces nos topamos con empresas que ya tienen políticas internas, que ya tienen diferentes instauraciones de acuerdos entre familia, en el caso de empresas familiares. Sin embargo, si no se tiene un efecto jurídico y que desemboque ya sea en la adecuación de los lineamientos de los estatutos de la sociedad, en acuerdos de asamblea, en acuerdos para societarios, en México no tiene ningún valor el punto 2 de blindaje. En otros países, como en España, afortunadamente, que luego nos da a nosotros, en México se nos da por copiar figuras, ojalá y el legislador mexicano logre copiar figuras, la figura de la empresa familiar y de toda esta institucionalización de empresas. Pero en México, hoy por hoy, no hay ninguna legislación respecto de qué efecto y qué fuerza jurídica tienen las políticas internas, los gobiernos corporativos y las family office. Por eso hacemos tanto hincapié en que el grado 3 de blindaje sea esas adecuaciones a los lineamientos estatutarios, que se celebren asambleas, que se celebren pactos para societarios con valor jurídico frente a notarios, con fecha cierta y con todas las disposiciones de ley para darle fuerza y vigor jurídico y que sea ejecutable cuando la persona llegara a faltar, o los socios, o el patriarca en el caso de la empresa familiar, etcétera. Entonces, hay que crear esa documentación jurídica de carácter obligatorio y con eso nos referimos a que sea ejecutable jurídicamente, ¿no? Un grado de blindaje adicional serían las medidas de aseguramiento, que aquí pues Jorge es el experto en eso. Nos ha tocado colaborar con él en el sentido de crear, sí, pólizas de seguros, de vida y demás, pero va muchísimo más allá a respuestas a preguntas de qué va a pasar si mi socio no tiene dinero para hacerle frente a las acciones cuando yo llegara a faltar, ¿no? A la pregunta que mi esposa o mis hijos estarán listos para liderar, que son por causa natural generalmente la causabiencia o los herederos o legatarios de mis acciones para cuando yo llegue a faltar. Y es entonces cuando nos empezamos a dar cuenta que el testamento no es tan suficiente y que estos grados, estas medidas de aseguramiento, como las pólizas que les llamamos intersocios, cubren para el caso de fallecimiento la constitución de seguros muy eficientes para que se detonen o se paguen inmediatamente que suceda
el fallecimiento de un socio y pueda el otro, el socio supérstite, el que le sobreviva, hacerle frente a la compra de las acciones a la causabiencia del socio fallecido, es decir, a sus herederos. Y de esa manera también sus herederos que no se queden sin ninguna liquidación tras el fallecimiento de que quien comúnmente quien comúnmente es la persona pues fallecida, pues es el que genera la riqueza en la familia en todo sentido, ¿no? Y llegamos entonces, por esa razón, y creo que de alguna manera vamos estando redondeando por qué el fideicomiso constituye el grado más alto de blindaje. Y la respuesta es de que cuando lleguemos al fideicomiso, este camino recorrido de las instauraciones de los más altos de blindaje nos va a permitir, uno, hacer un fideicomiso ejecutable, que era lo que les decía hace ratito. No aquel fideicomiso gigantesco de 100,000 hojas que no le vamos a entender nadie, ni el fiduciario, ni quién sabe si, o sea, no, algo realmente corto, claro, sucinto y aprovechando las propiedades jurídicas y beneficios fiscales, legales y de sucesión de esta figura tan interesante. ¿Podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor? Otra de las preguntas que nos hacen muy común es, bueno, a ver, si yo tengo mi fideicomiso hoy, bueno, voy a contestar una que es muy común. Si yo tengo mi testamento ya, pero quiero hacer un fideicomiso donde ponga todos mis bienes, y voy a poner un ejemplo que eso es muy típico, tengo mis bienes inmuebles, pero resulta que cobro rentas de esos bienes inmuebles. Me gustaría que después de fallecer, yo siguiera, mis hijos o mi familia, siguiera disfrutando, aunque yo no esté, del producto de esas rentas. Bueno, ponemos en esa canasta los bienes inmuebles y analizamos la viabilidad, porque cada fideicomiso es diferente, eso es lo emocionante de celebrar un fideicomiso en cada caso en particular. Ponemos los inmuebles en el fideicomiso y puede ser que en vida se reserve el derecho de rentarlos él, pero a su fallecimiento los rente el fideicomiso y aumentemos la posibilidad de que esos bienes sigan generando las riquezas necesarias como si la persona, el fideicomitente o el aportante estuviera vivo. Habrá que dar de alta en Hacienda al fideicomiso, sí, habrá que hacer diferentes acciones en todo momento, pero cubrirá de tiempo en tiempo las necesidades como si la persona fallecida estuviera todavía en operación. Y mejor aún, en el caso de que existieran menores de edad, que eso es una cosa sumamente común y cada vez afortunadamente tras la implementación de la cultura de prevención que los asesores tratamos de implementar en nuestros clientes, son más personas jóvenes que tienen hijos pequeños, menores aún de edad y que todavía les falta mucho para cumplir la mayoría de edad y que además están conscientes de que la mayoría de edad no se logra, o al menos no la mental o la emocional, no se logra a los 18 años. A través de la figura de fideicomiso podemos pactar que cuando cumplan determinada edad o cuando se realicen determinadas condiciones puedan disponer de sus bienes para que permita a través del tiempo, que puede ser a veces muy noble, la madurez suficiente para administrar un patrimonio, sobre todo si son de una cuantía importante. ¿Qué sucede primero? El fideicomiso o ¿qué persevera, perdón? El fideicomiso o el testamento. Si hoy haces tu testamento, pero mañana haces tu fideicomiso, poniendo en esa canasta los bienes que están en tu testamento, el testamento para esos bienes queda sin efecto. ¿Por qué? Porque evidentemente ese fideicomiso
es la última voluntad. Al ser con fines sucesorios y al constituirse jurídicamente con fines que preverán la entrega de tu patrimonio en lo futuro, se constituye como la última voluntad. Y evidentemente, al salir de tu patrimonio, no pueden ser materia del testamento. Es como si ya los vendieras, porque hay una transmisión, ¿lo recuerdan? Entonces, bajo ese efecto, permanece el testamento frente al fideicomiso, prevalece el fideicomiso. Oye, Alicia, ¿qué pasaría si fuera al revés? Hoy hago mi fideicomiso y mañana modifico mi testamento o hago un testamento. Bueno, tú no puedes testar respecto de aquellos bienes que no son tuyos. Al salir en el fideicomiso de la propiedad del aportante, no pueden constituirse en un testamento, porque no puedes testar de algo de lo cual ya no dispones. Entonces, bueno, esas son esas dos preguntas que nos hacen muy comúnmente. Y en esta tabla les tratamos de poner un comparativo de las ventajas que tiene el fideicomiso frente al testamento en cuanto a flexibilidad e inmediatez de ejecución de resoluciones. Y por eso constituye también, unas directrices que responden a la pregunta que ¿por qué es el más alto grado de blindaje? Porque es mucho más flexible que el testamento. El testamento es, te mueres, te ejecutas, se te sentencia, se hace todos los procesos de juicio testamentario, se les entregan y san se acabó. El fideicomiso permite dar un espectro más amplio, por mucho más amplio, en cuestión de tiempos y condiciones, como si estuvieras ahorita, o como si estuviera vivo todavía y en operación la persona, y a lo largo del tiempo para efectos de entregas de los bienes. Sin embargo, nuestro equipo está muy peleado con el hecho de decir o testamento o fideicomiso. Nuestra postura es sí o sí, haz tu testamento. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. En este caso, desde el caso más sencillo, en el testamento puedes designar tutores, testamentarios y curadores en caso de tener hijos menores de edad. De esta manera, es importante la figura del testamento para cubrir las necesidades de este tipo, ¿no? Ahí también puedes hacer lo que te comentaba hace rato, dejar esa disposición para que en caso de que la voluntad anticipada, que se llama, para que en caso de perder conciencia respecto de tu tratamiento médico, ¿quién va a tomar ciertas decisiones al respecto? Y además que el testamento puede ser también una figura base para efectos de que no se alcancen a realizar los procesos de aportación de bienes y o disposiciones o modificaciones a tu fideicomiso. Por eso tratamos de hacer este binomio que no sean figuras que se contrapongan, sino al revés, que hagan, insistimos, un binomio en las figuras de tal manera en que puedan ser muchísimo más viables para efectos del blindaje. Y aunque insisto, estas dos es como pareciera que esta lámina se pelea, porque hasta dice versus, testamento versus fideicomiso. Nuestra postura es totalmente distinta. Es haz las dos, ten tus dos fideicomisos y si tienes los dos, con tus políticas, con tu gobierno corporativo, en tu empresa, con acuerdos intersocios y toda la estrategia de blindaje patrimonial que te ofrecemos, el gran reto de una vez instituida nuestra estrategia de blindaje, estamos también sumamente convencidos que tiene que ser revisable a través de la vida. No es posible que se quede así por siempre, porque la situación de la vida como persona, de la vida empresarial, de la relación con tus socios cambia. Por ende, toda tu documentación jurídica y toda tu estrategia de blindaje patrimonial debe de ser
siempre, mínimo revisable cada año y con una periodicidad que te permita obtener lo que realmente necesitas al implementar este blindaje patrimonial. Tranquilidad, que eso al final del día es lo que menos costo tiene en este sentido, ¿no? No sé si podamos pasar a la siguiente diapositiva. Creo que ya son Era la tres. última, ¿no? Ok. Alicia, muchísimas gracias. Aquí lo interesante, y se los platico a todos los empresarios que están aquí, te agradezco el tiempo, Ali. Ahorita vamos a entrar a la parte de preguntas. Es que nosotros como equipo somos un grupo de abogados, especialistas en temas corporativos, especialistas en temas de fideicomiso, family office. A lo largo de casi 16 años que hemos llevado ese trabajo de blindar patrimonios de empresas, nos hemos dado cuenta porque hemos encontrado en una empresa seguros de socios, hemos encontrado protocolo familiar, hemos encontrado fideicomisos. En nosotros, nuestra creencia es que cuando haces una estrategia integral de blindaje patrimonial, utilizando la herramienta que realmente genera valor, te da mucho más fortaleza en esa estrategia. ¿A qué voy con esto? Los objetivos de una estrategia integral de blindaje patrimonial, me quedan 2 slides para entrar a la parte de preguntas, son muy claros. El primer objetivo como blindaje patrimonial es lograr que el legado tuyo, que me estás viendo, y de tu empresa trasciendan por generaciones. O sea, al final los que estamos aquí nos vamos a morir. Entonces, ¿qué mejor que tu legado y tu empresa trascienda por generaciones y no seas parte de ese 70%, ¿no? Segundo, proteger e incrementar el patrimonio que tú has hecho como dueño de empresa y el patrimonio de la empresa, que son 2 entes distintos, logrando que llegue a las manos de quien tú decidas. Porque al final el patrimonio le va a llegar a alguien. Yo siempre creo que es más inteligente definir a quién quieres que le llegue, ¿no? Hoy escuchaba a una persona que me decía que el patriarca tiene 82 años y dijo que se hagan bolas. Cuando alguien hace eso, le estás dejando un problemón a la familia y seguramente tu patrimonio se puede diluir por no haberlo dividido bien. Y tercero, es lograr que la familia permanezca unida y feliz. Esos son los 3 objetivos que buscamos en una estrategia integral de blindaje patrimonial. ¿Cómo lo logramos? Lo logramos a través, primero, son 4 puntos, de entender a través de un diagnóstico qué quiere el dueño de la empresa, los fundadores. De aquí se establece la estrategia integral de blindaje patrimonial. Es una sesión con nosotros, normalmente es conmigo, donde me platica el dueño de la empresa qué quiere hacer. Oye, pues yo quiero que mi hijo se quede con la empresa y que mi hija tenga bienes inmuebles, porque mi hija no sabe del negocio, o viceversa. Mi hija es la buena y mi hijo no sabe del tema del negocio. Oye, ¿sabes qué? Pues yo tengo un hijo fuera del matrimonio y me gustaría que estuviera cubierto, pero que no se meta en la operación, ¿no? Ahí vemos qué nivel de institucionalización tiene tu empresa, consejos consultivos, consejos de administración. Oye, ¿ya existe un plan de sucesión en la dirección? ¿Qué riesgos patrimoniales tienes? Oye, ¿hay algún familiar que sea alcohólico, drogadicto, algún problema grave que nos pueda poner en conflicto el patrimonio? Hemos tenido casos donde uno de los hermanos es alcohólico o drogadicto. Como familia queremos protegerlo, pero no queremos que eche a perder la operación de la compañía. Entonces, hay socios incómodos. ¿Cuánto vale tu compañía? A mí me gustaría preguntarles a los que están aquí presentes si ya hicieron una evaluación formal de su empresa. ¿Cuánto es lo que tienen ustedes como patrimonio neto desde el punto de vista de la empresa y de bienes inmuebles? Y obviamente definir ahí qué herramientas legales ya están utilizando, ya tienen testamento, ya tienen fideicomiso, etcétera. Con base en esto, se determina si es necesario sacar realmente el valor del patrimonio de la compañía, el personal, y con base en eso ya se establece todo un plan de acción. Oye, el marco jurídico que dé acuerdo a todos los acuerdos societarios. Un protocolo familiar, seguramente aquí en el foro hay más de 80 personas, hay expertos en protocolo familiar. Nosotros creemos que el protocolo familiar que no tiene dientes puede llegar nada más a ser un documento que tiene buenas intenciones. Un protocolo familiar unido a una estrategia legal con testamentos, con fideicomisos, con actas de asamblea realizadas, con estatutos modificados, con una estructura de una SAPI que ayude, puede ser mucho más fácil para que esta estrategia integral de blindaje patrimonial funcione. Y ahí se establece el plan de acción
para desarrollar el protocolo familiar, el gobierno corporativo y, si es necesario, un family office. Dentro de la estrategia hay herramientas, como les dije, el fideicomiso, testamentos, y hay esquemas de seguros que muy pocos empresarios las utilizan, y es la única herramienta que le mete dinero a tu empresa en caso de que un socio fallezca. Y el costo por adquirirlos es bastante bajo, comparado con el beneficio y la parte financiera. Y el fideicomiso, Ali no lo mencionó con tanta fuerza, pero el fideicomiso no es tan caro. La gente cree que el fideicomiso es caro, ¿no? Pero realmente el fideicomiso bien implementado es una herramienta fundamental. Y con esto concluyo. La gente que después quiera tener una reunión en privado para tener una reunión de diagnóstico inicial, los datos se los vamos a mandar vía correo electrónico y con todo gusto nos podemos sentar. Nos interesa que ese 70% de empresas que muera se vaya por lo menos a la mitad. No es posible que se pierda tanto dinero por no generar una estrategia de sucesión en la dirección y la sucesión en el patrimonio. Y con esto terminamos la parte de lo que es el blindaje patrimonial. Aquí lo más interesante es que el fideicomiso que utilizamos, ¿no?, nos ayuda a darle mucho más fortaleza. Como dice Alicia, la cereza del pastel. Hemos hecho fideicomisos por valores de más de 1,000 millones de pesos, donde hemos separado los bienes inmuebles del valor de la compañía. Algunos hijos los dejamos en la empresa, otros hijos los dejamos en el fideicomiso, buscando generar una equidad o una justicia en la dispersión de la masa hereditaria, buscando que la familia permanezca unida y feliz.